¿Iniciamos? Buenos días, hermanos, vamos a empezar. Dios los bendiga. Voy a pedir que abran su Biblia en Mateo 5, del 17 al 20. Aunque vamos a ver hasta donde nos dé un poquito de tiempo. Cuando tengan su lectura me dicen. Amén. Mateo 5, ¿qué perdón? 5, 17 al 20. Amén. Amén. Dice así lo vamos a leer alternadamente como siempre lo hacemos. Empiezo. Dice así la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ustedes? Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Amén. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Todos? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, vamos a orar, hermanos, para poner en manos de Dios este estudio. Bendito Padre de los cielos, te damos las gracias primeramente, bendito Padre, por permitirnos honrar tu santo nombre, Señor, a través de este culto que inicia en este momento. Te pedimos, Señor, que seas tú quien guíe y dirija este estudio, Señor, a través de tu Santo Espíritu, guiando esta carne, Señor, que no sirve para nada, pidiéndote y rogándote, bendito Padre, que nos lleves y nos conduzcas a toda verdad, y que esta palabra sea alimento, Señor, para cada uno de los hermanos que se encuentran aquí. Bendito Padre de los cielos, nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y sé tú, Señor, guiándonos y llevándonos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo aclamamos y pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mateo 5, del 17 al 20. Ya anteriormente se ha visto este tema. También el hermano Abel nos dio una parte de esto. Y decía yo, ¿verdad?, que no nos contradecimos, al contrario. Yo voy a ver otros aspectos que diferentes a los que vio el pastor Ismael, a los que vio el hermano Abel. Yo he ido recorriendo, si se han dado cuenta, Mateo, hemos ido viendo este libro, y hoy vamos a ver esta parte. En el Evangelio de Mateo se resalta la parte humana de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo sabemos, siendo nuestro Señor Jesucristo y su obra de salvación precisamente el tema central de este Evangelio, del apóstol Mateo. En este recorrido ya anteriormente vimos las bienaventuranzas como aquellas cualidades, como aquellos rasgos distintivos de los verdaderos cristianos, ciudadanos del reino de los cielos, o sea,
se insistió mucho, ¿verdad? Es para salvos esto. Enseguida nuestro Señor Jesucristo, o sea, veíamos las bienaventuranzas, ¿sí? Como los rasgos que distinguen a un verdadero cristiano ciudadano ya del reino de los cielos. Enseguida nuestro Señor Jesucristo es quien nos exhorta con plena autoridad y nos dice, ¿verdad? De acuerdo a nuestra nueva cualidad, a nuestra nueva naturaleza, dice: ustedes son la luz y la sal de la tierra, tema que ya vimos, consecuencia de nuestra nueva naturaleza. Dice la Escritura, ¿verdad?, que nuevas criaturas somos. Asimismo nos ordena, siguiendo el pasaje, nos ordena y nos da guía conforme de cómo debemos de actuar ya como salvos, cómo debemos de actuar, cómo debemos enfrentar ya como salvos. En el capítulo 5, 6 y 7 se plantean diferentes cuestiones. En estas cuestiones es precisamente nuestro Señor Jesucristo quien nos da guía, quien nos da luz de cómo debemos comportarnos, cómo debemos solventar, cómo debemos solucionar, cómo debemos confrontar estos diversos problemas que se nos van a presentar. Nuestro Señor Jesucristo hace una afirmación que muchos del pueblo judío en el momento no lo consideraban así, y expresó: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Pero lo vuelve a repetir por segunda ocasión, seña de importancia. Dice: no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Dice 5:18: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino he venido para cumplirla. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Yo me planteo una cuestión. ¿Habrá una base absoluta para plantear una cuestión absoluta sobre la verdad, sobre la moral, sobre el bien y el mal? Ese es el marco de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, es el contexto de lo que Jesús nos enseña en Mateo del 5, del 17 al 20, que lo absoluto de estas, lo absoluto de esto, lo absoluto de todo, es la ley de Dios. Amén. La ley de Dios, un Dios eterno, soberano y 3 veces santo. Dice Jesús, lo absoluto es la ley. Por eso dice: no creas que he venido, no piensen que he venido a abrogar, he venido a darle cumplimiento. Él dice que viene a darle cumplimiento por completo, porque ya ve que dice aquí, ¿verdad?, que no pasará ni una tilde, ni una jota, ni una coma, dice, pasará. Del cielo ni la tierra, ni la jota, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. El llamado que él hacía, sabemos, él era al arrepentimiento. 4:17 Mateo dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos no entendían y veían a Jesús, ellos lo identificaban como un ser supremo, un ser militar, un rey. Pero él se identificó plenamente, no en lo militar, no en el poder, sino él se identificó plenamente con los pobres, con los marginados, con los enfermos y con los pecadores. Él proclamaba gracia y dispensaba misericordia. Era un Jesús manso, humilde, tierno, amoroso, tanto que marcó un contraste enorme. ¿Con quién? Con los escribas, fariseos, saduceos y los arrogantes y orgullosos sacerdotes. Estos hablaban de cosas religiosas, hablaban de tradiciones, ceremonias, rituales, cuestiones externas, superfluas. ¿Y Jesús qué enseñaba? Jesús enseñaba acerca del corazón, del interior del hombre. Ellos se ponían por encima de todo y de todo hombre, pero Jesús se ponía por debajo de los hombres, haciéndose siervo. Él no sigue las tradiciones de estos. Entonces estos pensaron, escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes, pensaban, bueno, Jesús estaba
cambiando las cosas. Ellos pensaban que Él venía a cambiar el sistema de situaciones. Ellos pensaron, vine a cambiar la ley, vine a cambiar. Él barre con las tradiciones de los lavamientos, los diezmos especiales, la extrema observancia del día del reposo. Pensaban, está derogando la ley. Ellos veían una enseñanza muy diferente a la que Jesús veía, y basaban esta creencia de ellos en Jeremías 31:31. Dice así la palabra de Dios. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es decir, ellos veían a través de esto el actuar de Jesucristo y pensaban, Él viene a cambiar todo el sistema, Él viene a cambiar las leyes. Ellos comprendían perfectamente, es otro punto, ellos comprendían perfectamente que las normas divinas de justicia de Dios eran imposibles de cumplir, por lo cual la llenaron de inventadas tradiciones que eran más fáciles de guardar que la ley. Por eso les deja bien claro, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchos hoy día piensan que la Biblia ya no encaja en los tiempos modernos, piensan que la Biblia ya es un libro pasado de moda, piensan que la Biblia ya no aplica. La verdad es que el mundo nunca ha encajado con la Biblia. La verdad es que el mundo ha cambiado y la verdad es que la Biblia no ha cambiado. Él, Dios, es hoy, mañana y siempre el mismo. El mundo se opone a Dios. El mundo no da la talla que impone la Biblia. Bueno, vamos a empezar el tema. Pues ya hemos visto algunos aspectos, el hermano Abel también vio otros aspectos. Hoy vamos a ver otros detalles de lo que es la ley y la bendición que a través de ella nos da Dios. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Dice aquí una palabra, dice, la ley. Esta palabra está hecha en retórica, es decir, expresa un punto específico, es decir, nos dice exactamente qué va a aplicar. Sirve principalmente un artículo para circunscribir, es decir, no penséis, o sea, no crean, no piensen, pero aquí dice que he venido para abrogar la ley. ¿Quién lo está diciendo esto? Dios. Jesucristo, el Mesías, el prometido. Él nos dice, le dice a su pueblo, ¿verdad? Al pueblo judío, dice, no piensen que he venido para abrogar. Abrogar significa quitar o suspender una parte de. Él dice, no la vengo a quitar, no la vengo a suspender, no, al contrario, vengo a aplicarla. Y de hecho sabemos que la amplió. Jesús amplió esta ley. Bueno, la retórica, hermanos, es una disciplina que nos ayuda, que nos da herramientas o técnicas para mejor expresar, o sea, tener una expresión más eficaz para persuadir, para convencer, para conmover. Bueno, aquí me está diciendo con esta palabra, con este artículo, no penséis que he venido para abrogar la ley. ¿A qué ley se refería? A la suya. Dice, no penséis. Él conocía, ¿verdad?, a los saduceos, a los escribas, fariseos, en varias ocasiones, ¿verdad?, lo llamó raza de víboras. Él sabía su mala intención y les dice, ¿verdad?, no piensen que yo he venido a abrogar la ley. Sino dice que viene a darle cumplimiento. Y dice que ni una jota, ni una tilde, ni una coma va a pasar, ¿verdad? Así que antes se cumpla lo que dice aquí. Entonces nos dice que lo supremo, por encima de todo, incluso mismo Él dice, yo vengo a cumplirla, es la ley. Es la ley de Dios. Él nos dice, ¿verdad?, que
La ley es ante todo. Él se refiere particularmente a qué ley. Y a los profetas. Dice, yo no vengo a quitar esto. Dice, no vengo a quitar esto. Él se refería, con este artículo, él me está circunscribiendo a qué se refería. Es decir, no piensen que he venido a abrogar la ley. ¿A qué ley se estaba refiriendo? A la ley de Dios Padre. A los 5 primeros libros. Al Pentateuco, la ley mosaica. ¿Sí? Él se estaba refiriendo. O sea, recordemos que en este momento todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿Sí? Dice, no he venido a abrogar la ley. Mateo 1:21 nos da un panorama. Dice, yo he venido, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Por él salvará a su pueblo de sus pecados. Él venía a salvarnos. ¿Quién está hablando todo esto? Decimos nuestro Señor Jesucristo. Ley, sabemos que es un conjunto de normas, un conjunto de leyes, en este caso establecidas por una autoridad superior para regular. Decíamos, ¿verdad?, que la ley fue impuesta para frenar, también es para guiar, es para dirigir, de acuerdo con la justicia, o sea, de acuerdo con lo justo, con lo correcto, lo honesto, si lo aplicamos a Dios, lo santo. Es decir, en primera instancia esto fue para frenar el pecado. Bueno, pero vamos a ver a Gálatas 3, 24, 26. Dice así la palabra. 3:24 al 26 de Gálatas, ¿eh? De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Entonces, esta ley primeramente era para frenar el pecado. Y Gálatas nos dice que viene a ser el ayo. Cuando decimos que es el ayo, dice que significa que es una persona que se encarga del cuidado y educación de los niños. Entonces, cuidado y educación de los niños. Este ayo viene a ser una especie de tutor, un instructor, un maestro. Bueno, entonces dice que el ayo es para cuidar, para educar a los niños. ¿De qué nos va a cuidar y de qué nos va a educar? Nos va a cuidar del pecado. De la ley. Recuerden, por eso pongo aquí, ¿verdad? En primera instancia, la ley fue para frenar el pecado, precisamente. La ley acusa la santidad de Dios y nos exhorta, ¿verdad?, a guardar esa santidad. La ley, dice, expresa la santidad de Dios. Entonces, primeramente, precisamente fue para frenar el pecado. Y en segundo lugar, Gálatas nos dice, es para cuidarnos y para educarnos. ¿Respecto de qué? Pues de la ley. De la ley. ¿Para qué? Pues sí, para atacar el pecado, para frenar el pecado, para que estemos conscientes de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y dice, niños, ¿a qué se refiere con niños? A los que apenas están aprendiendo su Los palabra. pequeños espirituales, ¿verdad? Cuando apenas estamos aprendiendo las cosas de Dios. Exactamente.
Entonces, bendito sea nuestro instructor, nuestro instructor, porque el ayo o la ley a veces se viene, ¿verdad?, como un gran verdugo. De hecho, en los tiempos de cuando se da la ley, pues los hombres, al no poderla cumplir, sabemos que era una condición para ser condenados, ¿verdad? Que dice que la paga del pecado es la muerte. El poder del pecado, precisamente, el poder de la ley es precisamente el pecado. Entonces, el pecado nos estaba dando cuello, ¿no?, a todos, porque no hay forma de cumplir 613 ordenamientos. Yo creo que hay muchos que ni siquiera sabemos los 613 ordenamientos. Bueno, entonces dice 3:24-26, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, pero fíjense, Dios sabemos que es un Dios de propósitos. Dice, para llevarnos, o sea, esto es para llevarnos, ¿cuál? La ley. Para llevarnos a Cristo. A Cristo. Entonces tenía un propósito: frenar el pecado, instruirnos, cuidarnos, buscar nuestra madurez espiritualmente hablando, espiritual sobre todo, y todo esto conducirnos a los pies de Cristo Jesús, llevarnos a Cristo Jesús. Ahora, sabemos que en Cristo Jesús es ir en fe, ¿verdad? Para ser justificados. Entonces, la ley no es un simple ordenamiento, ¿verdad? No hagan esto, no es un simple impedimento, no hagan aquello, no pueden hacer lo otro. Puros impedimentos, puros mandatos, no. Era mucho más que eso, es más profundo que eso, ¿verdad? Era un freno al pecado. El hombre se había desatado, ¿verdad? Ya había una inmoralidad exagerada, y Dios, a través de su ley, nos da una moral que debemos de guardar, que esa es la gran lucha entre el hombre y el pecado, ¿verdad? Que nos gusta más lo inmoral que lo moral. Entonces, era frenar el pecado. A la vez nos da Dios un instructor en la ley, a través de la ley, para cuidarnos, para educarnos precisamente en la ley, para que como niños alcancemos la madurez espiritual. Y a la vez también tenía otra función: llevarnos a Cristo Jesús, para mostrarnos lo que era la fe. Aquí más adelante lo vamos a ver, dice, porque Dios se manifestó, la justicia de Dios se manifestó. Teníamos que ser, o sea, la cuestión es llegar a la justificación, ¿verdad? Por fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley no era un simple conjunto de impedimentos, ¿verdad?, de prohibiciones. Tenía un gran, profundo propósito Dios para entregarnos esta ley, estas ordenanzas. Bueno. No piensen que he venido para abrogar la ley, dice, a los profetas, sino para cumplir. ¿Por qué dice esto? Decíamos que Él vino para salvarnos. Dice Mateo 1:21, ¿verdad? Mateo 1:21. Dice, yo vengo para salvarlos. Bueno, ¿por qué dice esto? Les voy a pedir que vayamos a Romanos 3:19. ¿Por qué dice esto? (3:19). ¿Ya lo tienen? Ya. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de Él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Buenos días. Dice, vean esto, lo que les decía hace un momento. Dice, estamos en Romanos 3.
21. Vamos a hacer un recorrido pronto para las hermanas. Estamos hablando de la ley, ¿sí? Estamos hablando de la ley. Estamos en Mateo 5, 17 al 21. Bueno, esto para que se introduzcan al tema del día de hoy. Dice 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para darle cumplimiento. Y dice aquí, no he venido para abrogarla. La me indica, es un artículo que ya me está indicando, delimita a qué ley se está refiriendo. ¿A cuál ley dijimos, hermano? Al Pentateuco. A los 5 primeros libros, que es la ley que le da Dios a Moisés, ¿sí? Bueno, ¿sí me entendieron? Entonces, estamos hablando de la ley. La ley a veces lo vemos como un conjunto de prohibiciones, decía yo. Lo vemos como un estorbo, lo vemos como algo que nada más nos da impedimentos. Pero la ley cumple funciones muy profundas para Dios. A través de la ley, Dios primeramente trata de frenar el pecado. La ley de Dios es una ley moral que nos conduce y nos guía por la moral, por la sana moral. Mas, sin embargo, nosotros no hemos encontrado otro camino, ¿verdad? La inmoralidad. Entonces, a través de la ley también Dios nos provee un ayo. Aquí dice ayo. Un ayo, ¿qué significa? Un tutor, una especie de institutriz que nos lleva al cuidado y a la educación. Dice, al cuidado de los niños, es decir, cuidado y educación ¿de qué? De la propia ley. Cuidado y educación de la ley. Esto tiene un objetivo, que lleguemos a la madurez espiritual. ¿Por qué, niños? Porque estamos en pleno crecimiento espiritual. Y cuando iniciamos, pues somos unos niños ante Dios. Entonces, tiene otro propósito más profundo todavía la ley. Es frenar el pecado, darnos un instructor para el cuidado y educación y para llevarnos a Cristo Jesús. Nos enseña el pecado, la ley nos enseña el pecado, pero a la vez también nos enseña el camino de la fe para la justificación. ¿Sí? Estamos ahora en Romanos 3, 19. Entonces ya nos empatamos, hermanas, es lo que habíamos visto, ¿eh? Dice 3:19, Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él. Entonces, finalmente la ley no nos va a llevar a esto. Finalmente la ley no nos va a llevar a ser justificados. Que sí, ¿verdad? Vamos a frenar el pecado y vamos a tratar de atacar el pecado. Bueno, dice aquí. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley me doy cuenta que hay pecado. Bueno, pero ahora aparte de esto, dice, vean esto, se ha manifestado. ¿Qué dice? Se ha dado a conocer. Aparte de la ley, se ha dado a conocer la justicia de Dios. O sea, por la ley no podemos alcanzar la justificación. Me lo está diciendo la propia ley. Mas sin embargo me dice, aparte de la ley, está la justicia de Dios. Aparte. O sea, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha dado a conocer la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Por los profetas y por la ley. Estas testificaron, ¿de quién? De la justicia de Dios. Estas dan testimonio, testifican acerca de la justicia de Dios que se da a conocer. Dice, ahora aparte de la ley, se da a conocer la justicia de Dios. Esto para poder ser justificados. La justicia de Dios, dice, por medio ¿de qué? De la fe. De la fe. De la fe en Cristo Jesús.
de la fe en Cristo Jesús. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? Dice, no hay justo ni aún uno. ¿Dónde dice eso? En Romanos 10, ahí mismo donde estamos ahorita. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, es decir, inservibles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Es necesario ir en fe a Jesucristo. No hay otra, no hay otra. Siendo justificados. Ahora, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es parte de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos justifica. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, ¿por qué no por ley? Porque estamos hablando de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no mates, no robes. A fin de cuentas son obras. Y acá dice, ¿verdad? Es gratuito. ¿Qué nos dice aquí Dios? Nos dice Dios, mi justicia se ha dado a conocer. Mi justicia, aparte de la ley, ha llegado. Y dice, es en Cristo Jesús por fe. Dice, es gratuito, no tienes que hacer nada tú. Pero entiendan esto también, no depende de nosotros esta justificación. En nada, en nada. Todo es a través de Cristo Jesús en fe. Todo es a través de Cristo Jesús en fe. Vamos a Isaías 53, del 3 al 6, por favor, acompáñenme. Isaías. Dije del 3 al 6, Dice así la palabra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como no escondimos de él su rostro, el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Para qué? Para poder ser justificados. Entonces, nos está diciendo aquí la propia ley. Voy a regresar yo a Mateo, a Romanos, 3. Entonces dice Jesús, no he venido, no piensen que he venido a abrogar la ley. Dice, pero aparte ahora de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, dice, yo no vengo a quitar ni la ley ni los profetas. ¿Por qué? Es imposible hacer esto. Por eso dice, vengo a darle cumplimiento. ¿Por qué? Porque esto testifica la justicia de Dios. No puede ser que ni uno ni otro, o sea, esto es el fundamento de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Pues no podía quitarlo, porque Él viene a dar, dice, vengo a darle cumplimiento. Esto justifica la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pues era imposible quitarla, dice, vengo a darle cumplimiento. No sé si me entiendan esto, no se podría una u otra, porque ambas son el fundamento de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no puede ser quitada una de otra, porque es parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les aclara, no piensen, o sea, decíamos, hace un momento dijimos que los saduceos, los fariseos, escribas, sacerdotes, habían llenado de tradiciones la ley. ¿Esto para qué? Con el fin de evitar, de esquivar el cumplimiento de la ley. Ellos sabían que esta ley
es divina, no se puede cumplir. Es imposible cumplirla. Y la propia ley lo dice, ¿verdad? No es por obras. Y maldito aquel que está en las obras, dice, de la ley. O sea, hay que ir en fe a Cristo Jesús. Mas sin embargo, fue nuestro ayo, fue el que nos trató de frenar, nos dio una conducta moral. ¿Para qué? Para llevarnos, para conducirnos, para educarnos, para llegar a una cierta madurez, para poder llegar a Cristo Jesús. Porque dice, no hay uno que entienda, no hay uno quien busque a Dios. Todos a la verdad se hicieron inútiles, todos, o sea, inservibles, todos es todos. Entonces, la ley dice, nos lleva, es su objetivo principal, ¿verdad? Llevarnos a Cristo Jesús en fe. Si nos enseña el pecado, ¿qué pecado? También nos enseña la fe. Y también nos habla del prometido y nos lleva a la justificación en Cristo Jesús. Es decir, a través de la madurez entendemos que solo y solamente en Cristo Jesús vamos a obtener la justificación. No hay otra. Esa madurez espiritual es lo que nos va a permitir entender la figura tan importante que es nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar una justificación. ¿Sí me entienden esto? Amén. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice estoy en Romanos 3:21, 3:22. La justicia de Dios, o sea, esta testifica aquí en los profetas y la ley, testifican, dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora dice, gran bendición de nuestro ayo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. O sea, siendo justificados sin hacer nada, gratuitamente, por su gracia. Dice, mediante la redención, mediante el perdón que es en Cristo Jesús. Dice, a quien puso, fíjense lo que dice aquí, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, Dios puso a Cristo Jesús en lugar de usted, hermano Jesús, en la cruz, a través de su fe y por su sangre, usted es hallado frente a Dios justificado. Justificación, el hermano Ismael nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Es el acto por el cual Dios toma al hombre, lo presenta a sí mismo, lo ve con la sangre de Cristo, lo ve bañado con la sangre de Cristo y dice, justificado. Estás justificado. Por medio de la sangre, por medio de la fe en su sangre, o sea, por medio de la fe en su sacrificio, para manifestar, para que te sea dada su justicia. Es decir, a través de la fe, esta justicia que llegó a través, que testificó a través de la ley y los profetas, que los fue anunciada, dice, viene la justicia de Dios, se da a conocer, dice, es a través de la fe en Cristo Jesús. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es decir, esta justicia, hermanos, es dada al creyente en fe en Cristo Jesús. Solo y solamente en fe, es decir, esta justicia para justificación es dada al creyente solo y solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, manifestar, que sea dada a conocer, a fin de que Él sea el justo
¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. De Jesucristo. Él, el justo, el único, y el que justifica al que es de fe en Jesús. Es decir, esa justicia de Cristo, esta justicia de Cristo nos es dada a nosotros solamente en fe, solamente en Cristo Jesús, para poder ser justificados. ¿Sí? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Ya dijimos que por las obras no alcanzamos justificación. No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, dice, por fe sin las obras de la ley. Es decir, esto se contrapone a esto, hermanos, ¿eh? O sea, si estamos aquí, dice la misma Biblia, malditos. ¿Por qué? Porque nunca vamos a alcanzar esto. Es decir, esto se contrapone a esto. Y esta justicia a través del sacrificio de Cristo Jesús nos es dada a través de Cristo Jesús en fe. En fe su sacrificio. En fe en Cristo Jesús. Entonces, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. Es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, dice. Y Él justificará, o sea, tiempo futuro. Y Él justificará, ¿a quién? A los que tengan fe a través de Cristo Jesús. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Fíjense lo que dice aquí, que es lo que empezamos con el tema que estamos viendo el día de hoy. No piensen que he venido a abrogar la ley, sino vengo a darle cumplimiento, dice aquí. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Dice, más bien que confirmamos la ley. Es decir, nosotros siempre estaremos bajo esta ley. ¿Por qué? Porque nos lleva a una buena moral. ¿Por qué? Porque esta ley nos lleva a la madurez espiritual. Porque esta ley nos educa y nos cuida de la inmadurez, o sea, del enemigo. Y esta ley nos lleva a través de esa moral, a través de esa educación, a través de ese cuidado, a través de ese crecimiento, nos lleva, solamente así nos puede llevar a fe en Cristo Jesús. Amén. Para ser justificados. Es decir, dice aquí, no hay quien entienda, no hay. O sea, si no nos metemos en Cristo Jesús, no podemos entender esto. Dice la propia Escritura, que el hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo Jesús, ¿cómo decirles esto? Oye, escucha, ve, y puede estar aquí, y puede estar el mejor expositor, y no lo va a entender, no lo va a comprender. ¿Se acuerdan de la enseñanza de las parábolas, ¿verdad? Para que viendo no oigan, ni oyendo entiendan. Y es profecía, ¿verdad? Se cumple la profecía en estas personas. Entonces, vean qué importante es esto. Solamente es Cristo Jesús, hermanos, en quien podemos alcanzar todas estas riquezas de la gracia de Dios, todas estas bendiciones de la gracia de Dios. Entonces, por eso dice Jesús, ¿verdad? Vamos a volver al texto base, vamos otra vez a 5, Romanos 5, dice, no piensen, claro que en este momento le hablaba a su pueblo, ¿verdad? Judíos, y sobre todo escribas y fariseos, conociendo su doble intención, ¿verdad? Dice, raza de víboras, dice, no piensen que he venido para borrar la ley de los profetas. Ya explicamos por qué, ¿verdad? Porque es el fundamento, es la que testifica la justicia de Dios, es el fundamento de la enseñanza de Jesucristo, es quien nos lleva en fe a Cristo Jesús. Entonces son los fundamentos, no pueden ser quitados. No pueden ser quitados. ¿Sí me entienden esto? Dice, no piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogarla, sino para darle cumplimiento. Y sabemos que la amplió, ¿verdad? La ley. Dice, ha sido dicho, ¿verdad? No adulteres. Pero yo te digo, ¿verdad? Dice que aquel que mira con codicia a una mujer ya adulteró, ya pecó, nomás en pensamiento. Entonces él no vino a cumplirla, sino vino a estampear esta ley. Y esa ley preciosa que nos lleva a la fe a Cristo Jesús. Entonces,
Yo a veces, no sé, pienso o veo a través de pláticas con personas que vemos a veces a través de la ley un bulto lleno de prohibiciones, ¿verdad? No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Pero una simple ley de tránsito nos cuida, nos protege. Una simple disposición de no tomar, no ir a tantos velocidad dando vuelta, pues nos cuida, pero no lo entendemos. Somos rebeldes ya de naturaleza, somos malos de naturaleza. Dice: bueno, ahora dice 18, estamos en Mateo 5, 18. La justicia de los escribas y fariseos, hermanos, enseñaban y difería mucho de la justicia de Dios en varias maneras. Esta era externa, parcial, era redefinida, egocéntrica. Ellos eran déspotas, orgullosos, legalistas y tradicionalistas. Decíamos, ¿verdad?, que Jesús se identifica de inmediato, ¿verdad?, con pobres, con pecadores, con personas que necesitaban, ¿verdad?, de esto, con personas hambrientas y sedientas. ¿De qué? De justicia. De justicia. Jesús no veía estas cosas, ¿verdad? Él iba al arrepentimiento, él iba al interior del hombre, él iba al corazón del ser humano. Él se identifica no con enseñanzas externas, superfluas, se identifica con lo profundo, ¿verdad?, del ser humano. Ellos se servían de los fieles, abusaban, imponían cargas que ni siquiera intentaban realizar. Jesús se hizo como siervo. Jesús servía. No era hombre. Y era hombre. Y es un Dios bueno. Bueno. Vamos a pasar a lo que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. ¿Qué nos está diciendo aquí de Jesucristo? Decíamos que lo supremo, lo más grande, lo por encima de todo, que es la ley de Dios. Incluso él mismo dice: vengo a cumplirla, no vengo a abrogarla. Dice, entonces nos está diciendo, nos está advirtiendo, es lo supremo. O sea, no va a pasar, dice, ni una coma, vamos, sin que todo esto que está escrito aquí se cumpla. Entonces debemos de considerarlo, debemos de tomarlo muy en serio esto, porque dice: yo no he venido a quitarla. A veces que nosotros mismos nos llenamos de tradiciones, nos llenamos de ideas, nos llenamos de creencias, nos llenamos de cuestiones que nos convienen más, ¿verdad?, que darle cumplimiento a la ley, darle cumplimiento a la ley de Dios. Aunque la conocemos, muchas veces justificamos nuestros actos a través de otras cosas para dejar de cumplir la ley. No sé si me da a entender esto. Nos hemos llenado nosotros de muchas ideas, pero no están aquí. No están aquí. A conveniencia de uno. Exactamente, a nuestro interés, a nuestro propio interés. Y justificamos nuestros actos. Y damos por bueno y decimos: no, yo estoy dentro de la ley, soy cristiano, traigo mi Biblia. Bueno, algunos ni traen la Biblia, pero dice: cada domingo voy al templo y yo estoy dentro del marco legal de la ley. O sea, estoy bien con Dios. ¿Será? No. ¿Será? 19. De manera que cualquiera ven lo que dice aquí, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, decimos que son ¿cuántos ordenamientos? 613. Yo considero de verdad que hay unos que ni siquiera conocemos, no los hemos entendido. Entonces dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Ojo, no dice: te quito la salvación, porque ¿de qué estamos hablando? El punto es la salvación. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando de ser justificados a través de la fe en Cristo Jesús. Estamos hablando de la ley. Estamos hablando de que estamos siendo educados, cuidados, y para poder pasar de niños a maduros espiritualmente. Entonces, ojo, no está diciendo
que te voy a quitar tu salvación. Dice aquí, de manera que cualquiera que quebrante, o sea, no cumpla, no haga uno de estos mandamientos, muy pequeño, porque todos en lo individual son pequeños, pero grandes en su dimensión espiritual, muy grandes y muy poderosos, porque dice, ¿verdad?, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Entonces dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, ayer caí, la regué, hice esto, hice aquello, dice, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. ¿Sí? Galardones. Dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado como grande en el reino de los cielos. El que los cumpla y los realice, los lleve por obra y los enseñe. Entonces no está diciendo que está quitando salvación. ¿Sí? Tenemos un cuerpo, tenemos carne y vamos a seguir pecando. Pero bendito sea Dios, ¿verdad?, nuestro ayo, y tenemos abogado para con Cristo Jesús. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, ¿cuál era la justicia de escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes? Decíamos, ¿verdad? Llenaron la ley de tradiciones, llenaron la ley de sus ideas, sus cosas, para no cumplir la ley, para evadirla o cumplirla a su manera. Y Jesús, de hecho, se los recrimina. Entonces, dice, porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que lo de los escribas y fariseos, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, estamos hablando también del reino de Dios. Recuerden que dice Jesús, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él se manifiesta como el reino de los cielos. Bueno, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, se dijeron varias cuestiones de la ley, el hermano Abel, el hermano Ismael. Ahorita creo que estoy tocando otras cuestiones diferentes. Entonces vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar al 21. Este tema está muy chiquito, es poquito, o sea, ya nada más cosa de unos 10 minutos. Dice 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero hoy yo digo que cualquiera que se enoje, fíjense, estamos hablando de muerte, matar, o sea, cometer homicidio, y luego fíjense en el brinco cuántico que se da aquí. Dice, pero cualquiera, ¿quién habla aquí? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, dice, no matarás, Éxodo 20, bueno, pero dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Enojo, estamos hablando del enojo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, dice aquí, al infierno de fuego. Quedará expuesto con decirle fatuo. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Dice, no sea que el adversario, o sea, el diablo, estamos hablando de condenación, te entrega al juez y el juez al alguacil y seas echado al lago de fuego, al crujir de dientes, al infierno, dice. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vean qué severo es esto, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuál fue el primer delito que se cometió en la humanidad? Vamos a Génesis 4:8, por favor, hermanos. Toda buena doctrina, toda sana doctrina inicia en Génesis, en el Antiguo Testamento. Dice Génesis 4:8. ¿Alguien lo puede leer, hermana Marita? Y dijo Caín. Génesis 4:8. Sí. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primer delito que se comete en la humanidad, el homicidio. Fíjense, dice Jesús, yo te digo que si te enojas con tu hermano, dice que si te enojas, que no te enojes con tu hermano porque serás culpable
de juicio. Serás culpable de juicio. Vamos a ver. Este delito desde este momento ha sido constante en la sociedad humana, ¿no? Hoy no podemos dejar de ver las noticias sin que oigamos homicidios por todos lados. Dice que en Estados Unidos, hermanos, se cometen casi 70 homicidios en una hora. Y si agregamos los homicidios, si agregamos los infanticidios, si agregamos los abortos, pues las cantidades de homicidios serían muy grandes. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, aquí se dan cuenta, alude a este delito, a este abominable delito. 5:21 dice, antiguo referencia. El asesinato de Abel fue un acto terrible y Caín sabía que violaba la ley divina. 4:9 al 13 dice así. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, yo soy acaso su guarda, soy el que guarda de mi hermano. Y él le dijo: ¿qué has hecho? Dice aquí, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hasta allá llegó el clamor de este homicidio, de esta muerte. Bueno, Génesis, les voy a pedir que me acompañen ahí mismo en 9:6, por favor, hermanos. Este versículo es importantísimo porque nos habla de este delito, pero también nos habla del castigo. Dice 9:6. Dice: el que derramare sangre de hombre. ¿Sí ya lo tienen? ¿Sí? Amén. Dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Pero aquí está hablando Dios. Dice, entonces, si tú matas, ¿se acuerdan del ojo por ojo? Diente por diente, herida por herida, raspón por raspón, decía aquí, dice la ley. Dice, si matas, si derramas, tu sangre será derramada. Porque, fíjense en esto, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este es lo que castiga a Dios. Ahorita vamos a ver por qué. El castigo, aquí habla del delito, que es el homicidio. El homicidio dice: el que derrame sangre será por el hombre, el hombre de su sangre será derramada. Dice, habla también del castigo. La muerte del asesino, pues va a ser su muerte. Ahora, ¿por qué la razón de tan severo castigo? Dice aquí que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos a 1:26 ahí en Génesis, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, quitar la vida a otro ser humano, hermanos, es asaltar lo más sagrado de la imagen de Dios, la vida. Dice que somos hechos a imagen y semejanza. Vamos a tratar de ver qué es esto. Esto está establecido en Éxodo 20:13. Dice: no matarás. Pero aquí dice, ¿verdad?, que no podemos ni enojarnos. Dice: pues yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, ya es culpable de juicio. Vean cómo agrava Jesucristo este delito. Dice: no puedes matar, ni siquiera enojarte. Vamos a ver por qué. Obviamente el mandamiento es contra el asesinato intencional. Hay homicidios imprudenciales. Por ejemplo, el que va manejando choca y mueren algunas personas. Eso se toma como un homicidio imprudencial, o sea, donde no hubo dolo, ¿no? Donde no hubo culpa, cierto grado de culpa. Entonces, difiere un poquito del homicidio intencional, el que se hace con toda premeditación, alevosía y ventaja. Bueno, ¿sí entendemos eso, no? Bueno. Dice la Escritura: así como Satanás es el padre de la mentira y de quienes rechazan a Dios y se rebelan contra él. Vamos a Juan 8:44. Dice: él también es el asesino original. 8:44. ¿Lo puede leer, hermana? Léalo usted. 8:44 dice.
Vosotros. Sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, ahí mismo, hermanos, dice 14:6 de Juan, dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se manifiesta como la verdad, ¿sí? Entonces la hermana estaba leyendo y decía, ¿verdad? 8:44, no se pierdan, Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vean lo que dice aquí, ¿eh? Decía yo que él es el asesino original, él es considerado el padre de la mentira, ¿verdad? Entonces dice, él también es el asesino original. Bueno, ¿por qué? Dice aquí: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Quién es la verdad, dijimos? Nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él no ha permanecido en Cristo Jesús. Él ha sido homicida desde el principio. Dice, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suya habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Puedo borrar aquí esto? Bueno, aquí lo pongo. Entonces, hablamos de no matar. Y Jesús dice, ni siquiera te enojes. ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno. Decía yo, ¿verdad? ¿Quién mató a quién? ¿Quién mató a quién? Caín, Abel. Exactamente. Caín mata a Abel. ¿Quién guió los sentimientos aquí de qué? El diablo. ¿Sí, verdad? Pablo guió aquí los deseos de Caín. ¿Sí? ¿Por qué? Por envidia. No. ¿Por qué digo que fue el diablo? ¿Por qué no digo que fue Dios? Dios es amor. Sí. Porque Dios los engañó. Digo, el diablo los engañó. En este están las tinieblas, ¿verdad? Sí. En este está la mentira. En este está la maldad. Entonces, estamos hablando de deseos tenebrosos, ¿verdad? Estamos hablando de deseos de maldad. ¿Quién los rige? El diablo. El diablo. Es tan sencillo así. Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él nos lleva, nos conduce, ¿verdad? Bueno, él ha sido homicida desde el principio. Bueno. Dice Jesús en Mateo 15:19. Acompáñenme, vamos a Mateo 15:19. ¿Alguien que lo lea? Porque del Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Fíjense, ¿de dónde salió esto entonces? ¿De dónde? El corazón. Del corazón. Ahí se mira todo esto. Si no está ¿quién? Cristo Jesús. Si no está Cristo Jesús, el corazón del hombre está entenebrecido, está lleno de maldad y está lleno de deseos que quieren complacer a su padre el diablo. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces, porque del corazón salen los malos pensamientos, la maldad, los homicidios. En este caso estamos hablando de no matar, homicidio, fornicaciones, hurtos. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, estas cosas son las que contaminan al hombre, dice. Jesús
Dijo, es el corazón donde salen los malos pensamientos. A veces, hermanos, no son las circunstancias las que nos obligan a pecar, sino muchas cosas influyen, ¿no? La falta de trabajo, la escasez, nuestras necesidades, las enfermedades. Pero referente al pecado, referente a la maldad, sale de aquí y no nos perdamos. Esto lo rige el diablo. ¿Sí? No nos confundamos. Dios nos habla de amor, de misericordia. Decías hace un momento, ¿verdad? Él se identificaba con los pobres, con los necesitados, con los desposeídos. Él habla de cosas profundas del corazón, ¿sí? Porque ahí está todo lo que es el hombre, de lo que viene de su corazón. Entonces, aquí estamos hablando del homicidio y dice la palabra que este homicidio de Caín vino del corazón de él. Y esto obviamente aplica, ¿verdad? Sigue aplicando, porque ese es lo maravilloso de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nunca deja de... Al principio decía, muchos dicen, ya pasó de moda, la Biblia ya no aplica. La verdad es que el que ha cambiado es el mundo, la Biblia no. Y el mundo no da la talla de la Biblia. Ese es el problema, ¿verdad? Que nosotros nos queremos ir para donde queremos. Bajo, decía la hermana, ¿verdad? Bajo nuestros propios intereses, bajo nuestros propios pensamientos. Pero Dios nos lleva en fe a Cristo Jesús para ser salvados, para ser justificados. Ese es el propósito de Dios. Pero el otro no, miren, ¿hacia dónde nos lleva? Así, en un segundo. Por eso dice, no mates, dice. Pero dice Jesús, no, ni siquiera te enojes. Vamos a ver por qué. El pecado es un acto de la voluntad. ¿De quién? De cada quien. Nosotros somos quien lo decide. Nosotros somos quien rechaza a Dios. Nosotros somos quien permite que el otro nos domine. ¿Por qué? Porque no queremos creer en Cristo Jesús. Porque no queremos ir en fe en Cristo Jesús. Porque no queremos creer en Cristo. Romanos 1:28 al 31. Ya voy a terminar, hermanos, ya voy a terminar. Romanos 1:28 al 31. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo lee, hermana? ¿Sí? 1:28 al 31. Y como ellos, no, sí, Romanos 1:28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Gracias, hermano. Amén. Amén. Vean, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, Dios los entrega a una mente reproba para hacer cosas que no convienen. Es decir, si tú le dices a Dios que no, ¿el otro qué hace? Te llena de él, ¿verdad? Y eres objeto de un corazón lleno de tinieblas y de maldad. Y fíjense, dice que la ley es para frenar el pecado, para atacarlo, para que tengas una defensa. Cuando no la tienes, pasa esto, ¿verdad? Porque igual defraudas, igual robas, igual haces muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay Cristo en tu corazón, porque no hay Dios, porque no hay temor de Dios, porque no hay fe, porque no hay amor, bondad, benignidad, no hay misericordia, no hay amor en nosotros. Y el otro pues dice, los entrega a una mente reproba. Y no es tanto que nos entregue, sino somos objeto del otro, porque no tenemos a Dios. Y el otro pues nos viene y dice que a destruir y a matar. Viene a destruir y a matar. Dice que anda como león rugiente. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, avaricia, maldad y homicidios. O sea, nos llenamos de lo malo, nos llenamos de este. Nos llenamos de este.
6 cosas aborrece Dios. Eso no lo voy a ver ahorita porque si no nos vamos a tardar más. El asesinato pues, es una manifestación despreciable de un corazón totalmente ¿qué? Carnal. ¿Sí? Carnal. No tiene a Dios, es totalmente carnal esa persona. Vamos a, aquí sí les pido que me acompañen, Apocalipsis 22, 15 al 16. Apocalipsis 22, 15 al 16. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Lo quiere leer, hermana? Sí, léelo, 15 y 16. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidios, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué nos está diciendo? Los perros están afuera. Hechiceros, fornicarios y otra vez homicidas. Dice, el que ama y hace la mentira. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo les he enviado a mi ángel. Yo les he enviado a mi ángel. Dice, yo les envié a mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Para dar testimonio de estas cosas. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Está diciendo, yo soy Dios. Yo soy hijo de Dios. Dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, yo envié a Jesucristo, no hicieron caso. Y mira lo que está sucediendo contigo. Es muy sencillo la aplicación. No creo que tenga mayor problema esto para que lo entiendan. Entonces Jesús nos alerta, nos pide que entendamos que cumplamos este ordenamiento por su gravedad. Por su gravedad. Y nos dice, ¿verdad?, que realmente nadie es inocente inocente de asesinato, porque el primer paso en el asesinato, dice la Biblia, oigan esto, dice que nadie realmente es inocente de asesinato, dice, porque el primer paso él dice, fíjense, no matar. Vean hasta dónde se proyecta esto, pero dice, no te enojes, ni siquiera te enojes con tu hermano. Vean, entiendan esto. Dice, nadie es realmente inocente de asesinato, porque el primer paso en el asesinato es la ira. ¿Han visto personas que se bajan porque se les cerró el otro y se matan? Sí. Es incongruente, ¿no? O sea, la verdad es incomprensible. Pero pasa. Es incomprensible ahora ver en el Face mujeres golpeándose. De verdad es espantoso. No sé, ya parecen hombres. No sé, es aterrador ver esas escenas. Y de pronto anda corriendo uno con los niños, ¿verdad? No veas eso, por favor, no veas eso. Porque la mente se entrena, ¿verdad? Por mensajes. Entonces, es muy fácil ahora ver esto, ¿verdad? La agresividad, la violencia con que se ha desatado el hombre. Porque está lleno de esto, ¿verdad? De tinieblas, de maldad. Pero yo envié a mi ángel para dar testimonio de estas cosas, pero no hacen caso ustedes. No hacen caso. Entonces, la ira, hermanos, obviamente da lugar ¿a qué? Al enojo, al resentimiento, es decir, me la haces, me la pagas. Les platicaba yo de una hermana, ¿verdad?, que lo engañó su esposo y ella decía, yo lo mato, lo tiro a los perros, lo echo al tren y luego lo quemo. Y era cristiana, o sea, estaba en la iglesia. Y ya llevaba años, años con ese problemita. Y no podía desengancharse de esa raíz de amargura. Bueno. Entonces dice aquí la palabra que la ira y el enojo está detrás de todo asesinato y de muchos pecados, de muchos pecados. Ahora, decíamos esto, hermanos, decíamos que tiene que ver con ¿qué? Con que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esto ya para terminarlo, porque si no, sí lo alargo mucho más. Bueno, dice aquí en el versículo que Él le entrega la creación a Adán. Es decir, el hombre fue hecho para gobernar. El hombre
Estamos hablando de imagen y semejanza, ¿eh? Es una parte o unos puntos acerca de lo que estamos hablando. Dice, fuimos hechos a imagen y semejanza. Estábamos en el 1:28 de Génesis. Bueno, Adán no era un mero jardinero. Adán fue dotado de plena autoridad sobre la creación, sobre peces, sobre aves, sobre toda la creación. Es decir, en eso guardamos semejanza e imagen con Dios. Fuimos hechos para gobernar. Estamos dotados de autoridad. De hecho dice, ¿verdad? Primera de Pedro, real sacerdocio, o sea, somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Es decir, estamos dotados para ser gobernantes y para tener autoridad. Pero obviamente nuestra calidad moral no lo permite, hermanos. ¿Por qué? Porque no llegamos a Cristo Jesús. Por eso este es bien importante. Por eso la ley no puede ser quitada. Dice, no vengo a abrogar, vengo a cumplir. Porque esto es parte de lo que ustedes tienen que entender para que crezcan, para que maduren espiritualmente y puedan de verdad combatir esto. Bueno, el punto es, eres hecho para gobernar y estás dotado de autoridad, pero tu moral no te lo permite. ¿Por qué? Porque eres malo, porque estás lleno de tinieblas. Y eso impide, ¿verdad?, que los deseos, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. A Adán se le da el cuidado y la protección y dominar, ¿verdad? Y se sojuzga. Es decir, está envuelto aquí, ¿verdad?, en gobernar y la autoridad. Él tenía plena autoridad sobre la creación. Bueno, también nosotros estamos dotados para tener relación o comunión con Dios. No es todo, es un tema bien bonito de la imagen y semejanza. Es parte de lo que les voy a tratar nada más, que va referente a lo que estamos viendo. No mates, no te enojes, ni siquiera te enojes. ¿Por qué? Bueno, Dios es un Dios creador. ¿El hombre será creador? En su parte buena el hombre es creador. Ha inventado buenas cosas. Ha inventado medicina, ha inventado teléfonos, no sé, cosas que sí sirven. También el hombre es creador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No? Sí, amén. Dios dice que creó en el principio los cielos y la tierra. Él muestra su amor creando. Es decir, también nosotros tenemos amor, podemos dar amor. Claro, el terrenal, o también cuando estamos ya provistos de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Finalmente, ya voy a dar por terminado esto, para no alargarlo más. ¿De qué estamos hablando? Dice la Escritura. Dice, la ordenanza dice no matar. Dice, mas yo te digo que no te enojes. Estamos diciendo que a través de esto, o sea, a través de la ira, del enojo, está todo El mal. todo homicidio o todo pecado. ¿Sí? A través de esto es que a veces somos capaces de hacer cosas que ni nos imaginamos que podíamos hacer. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Sí? De pronto, a través de un enojo, no sé, hacemos cosas que de verdad a veces nos arrepentimos. ¿Sí, hermano? ¿Iba a decir algo? ¿No? Nos arrepentimos, pero en el momento lo hacemos. Es decir, Dios nos dice, ¿verdad? Cuidado, dice, no matarás, ¿no? O sea, ni siquiera te enojes, porque en el momento de que tú te aires, en el momento de que tú llegues a ira, dice, ¿verdad? Airíate, pero no peques. Que tu enojo, dice, no vea el otro solo. O sea, nos dice Dios, tienes 24 horas para que se te quite tu enojo. No más. Es ordenanza bíblica, es ordenanza. Recordemos que la palabra de Dios es orden, no son sugerencias. Entonces me está diciendo, ¿por qué? Decíamos, la ley nos provee de cuidado, nos provee de educación, y me está diciendo, cuidado,
porque tú llegas aquí y eres capaz de cometer cualquier cosa. Eso es lo que nos está diciendo Dios aquí. A través de la ira, del enojo, del resentimiento, tú puedes ser capaz de hacer lo que menos te imaginas que puedes hacer. Y es cierto, ¿no? Es un sentimiento incontrolable que nos puede llevar, de verdad. No sé, por ejemplo, en mi trabajo, en mi profesión, todos creo que algunos saben que soy abogado, hay muchachos que ya tomados, no tan inconscientes, pero llegan a este estado, se pelean y el homicidio. Es clásica, el homicidio. O se enojan, avienta al otro, cae, se golpea y resulta que se mató, murió la persona. O bien, enojado el otro le avienta el carro y el otro le pega, lo atropella y lo mata. Y todo es a través de un instante, de un momento en el que llegamos a ese estado. Por eso Jesús nos previene en este apartado. Es de suma importancia que entiendas, dice, ¿verdad?, que es un don del Espíritu, el autodominio. Entonces, pero necesitamos a Cristo Jesús, ¿verdad? No hay otra manera. Entonces, qué importante es la figura de Dios en nuestra vida. Dice que nos entrega una mente reproba, ¿sí? No nos está cuidando, no nos está educando si no estamos con Él. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por estas bellas bendiciones, Señor, que tú nos das a través de tus enseñanzas, a través de tu bendita palabra, Señor. Siempre nos das luz, Señor, siempre nos das entendimiento, siempre cuidas de nosotros, ¿verdad? Siempre nos llevas a una perfecta educación, a una buena moral, a una buena vida. No quieres otra cosa más que seamos felices, que seamos santos, que seamos placenteramente, dice la Escritura, que tú nos das vida y nos das vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu bella palabra y gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, único y suficiente Salvador, te damos las gracias, Señor. Amén. Dejo lugar al hermano Ismael. No vino al ministerio, pues que tome otro su lugar, que lo tome el hermano Adrián, que vamos a ver algo muy importante, hermanos. Nada más que sea rápidamente porque ando